Miércoles de ceniza es ayuno y abstinencia, a cumplir, por favor. Los ayunos fueron mitigados y suavizados por el Papa Pío XII, han quedado mucho menos ayunos que en la época del Papa San Pío X, por lo cual, con mayor razón, un católico tiene que cumplir ayuno y abstinencia este miércoles. El ayuno mínimo que pide la Iglesia, ya lo saben, es algo muy suave en el desayuno, tal vez un pedacito de pan y un café con leche o algo equivalente. El almuerzo puede ser normal. Y en la cena también algo muy suave, puede ser tal vez otro café con leche o algo parecido, o un pequeño caldo y un pancito y nada más. Ese es el mínimo ayuno, el que quiera hacer más, mejor. Y empieza Cuaresma desde el miércoles, por lo cual ya este próximo viernes, primer viernes de Cuaresma, es abstinencia. Abstinencia, no se puede comer carne, ni de res. Nos viven preguntando si se puede comer carne de pollo. No, no se puede comer carne, ni de res, ni de pollo, ni de cerdo, pescado o algún alimento que no tenga carne. Todos los viernes de Cuaresma, entonces, fíjense, por favor, de cumplir con nuestra Santa Madre Iglesia Católica y sus exigencias, que además es nada, es muy suave. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos fieles, decíamos recién que en 3 días, prácticamente ya estamos allí, en 3 días, este miércoles de ceniza, comienza una nueva Cuaresma en este convulsionado siglo, en este convulsionado 2024. Está recién empezando el año, pero sabemos hacia dónde se dirigen todas estas situaciones mundiales. Y entonces esta nueva Cuaresma es un nuevo llamado insistente, y más por la época, a que hagamos las prácticas de la Cuaresma que la Santa Iglesia Católica pide para sus hijos. Es época para hacer sacrificio. Católicos, vamos, basta de ser incoherentes, es época de hacer sacrificio. Ya lo he dicho, lo voy a repetir más adelante, la Santa Religión Católica es la única religión verdadera, es la religión del sacrificio. Y si no, mi catolicismo es una mentira. Ya explicaremos más. Pero en estas épocas que nos tocan vivir en tan convulsionado siglo, es más imperioso. Piensen mucho en estas cosas y tan solo 3 días de que comience la Cuaresma, a ver católicos qué van a hacer en la Cuaresma. Decíamos recién y repetimos, el catolicismo, única religión de Dios, única religión de la Santísima Trinidad, la única verdadera, es la religión del sacrificio. Basta de hacernos conceptos distorsionados. El catolicismo es la religión del sacrificio porque el símbolo de esta única religión verdadera es el sacrificio de la cruz. Ahí lo tienen en el altar. Dios clavado y muerto en la cruz. El catolicismo es la religión del sacrificio, es la religión de la cruz, es la religión del santo sacrificio de la misa. Y ya lo saben, el santo sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz. Está totalmente marcada nuestra religión porque es así, es el sacrificio de la cruz. Y la misa, el catolicismo es la religión del sacrificio de la cruz y la misa es el sacrificio de la cruz, aunque incruento. Nada que ver, ya lo saben, con la falsa iglesia moderna, en la herejía interminable en que está, la misa es la cena del Señor. La herejía protestante, insoportable oír una cosa así. Católico, yo sé que la misa es el sacrificio de la cruz hecho de nuevo en el altar. Y por eso mi religión es la religión del sacrificio, de la muerte de Dios, en el Calvario para la redención, por nuestros pecados. Y de hecho en el Evangelio de hoy, del domingo de Quincuagésima, Cristo les hace un anuncio, digamos así, solemne de lo que va a ser su muerte en la cruz. Y nuestra religión es la muerte en la cruz del sacrificio. Les va a decir Cristo, releamos, recién lo tradujimos. En aquel tiempo tomó Jesús a los 12 y les dijo, he aquí que subimos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Et consumabuntur omnia, y se cumplirán todas las cosas, que scriptas sunt,
que han sido escritas per profetas de filio hominis, por los profetas sobre el Hijo del Hombre. Pues, tradetur gentibus, será entregado a las gentes, et iludetur, y será burlado, todas las burlas que sufrió nuestro Señor, et flagelabitur, y será azotado, e conspuetur, y será escupido. Imagínense eso, que se hizo en la tierra. Tirar un escupitajo a Dios. Da miedo. Y será escupido. Y después de que le hayan flagelado, occident eum. Y después de que lo hayan flagelado, lo matarán. El sacrificio de la cruz, nuestra religión. Et tertia die resurget, y resucitará al tercer día. Pero ellos no entendieron nada de estas cosas. Cuando a cualquiera de nosotros se nos habla de la cruz, de sufrimiento, de tribulaciones, de dolores, casi todos nosotros, todos los seres humanos, no entendemos nada. Igual que los apóstoles, mas ellos no entendieron nada. Cruz, sufrimiento, tribulaciones, dolores, sacrificio, no entendieron nada. Y no entendemos nada, porque les es muy difícil, todos, yo mismo me incluyo, les es muy difícil al ser humano entender la profundidad de lo que llevan nuestros pecados, la cruz, el sacrificio, todo ese mundo espiritual. Y ninguno de nosotros, por el contrario, quiere sufrir, nadie quiere sufrir. Pero aunque duro y amargo, es un medicamento. Tenemos tanta enfermedad nosotros, desde el pecado original y todo ese empeorar la enfermedad espiritual que cargamos con nuestros pecados que vamos agregando a lo largo de la vida. Y esa enfermedad espantosa en nuestras almas, con la raíz del pecado original, se cura con un medicamento muy duro que se llama cruz, que se llama sufrimiento. Y aunque uno puede vislumbrar algo, en el fondo se nos presenta oscuro porque nadie quiere sufrir, porque Dios mismo nos ha hecho para la felicidad. Pero el problema es que el pecado descalabró todo y descalabró nuestro ser y nuestro cuerpo, donde ya lo saben y lo hemos repetido, tenemos 1000, no una, 1000 tendencias, 1000 impulsos malos. El impulso en sí es neutro, con los malos impulsos me puedo hacer un gran santo o un gran pecador. Me hago un gran santo si los resisto, si no los sigo y obro bien. O me hago un gran pecador y me termino condenando si no me arrepiento, si sigo los malos impulsos. Y esos malos impulsos que sentimos todos, salvo la Santísima Virgen María, esos malos impulsos son por el pecado original y se empeoran con los pecados de nuestra propia factura. El remedio de esa enfermedad espiritual que cargamos se llama cruz. Y vuelvo a repetir, algo vislumbra uno, pero sigue siendo un misterio. El sufrimiento y el dolor en la tierra, aunque algo uno vislumbre, no deja de ser un misterio, es un misterio. Y es un descalabro de todo el plan original que Dios tenía para nuestra felicidad, que recién llega, si llegamos, si somos capaces de ser fieles en el momento de la muerte, si somos capaces de haber llegado hasta allí siendo fieles, con su gracia, solamente con su gracia, no podemos de otra manera. Y ahí recién tendremos el premio con la salvedad que encima, si no tenemos una santidad eminente, que son palabras mayores, o si no nos matan por Cristo y somos capaces solamente por su gracia de soportar el martirio, en esos casos uno pasa derecho al cielo, pero con la salvedad que después de muerte tenemos que seguir pagando. Y ahí entra la función, y vamos relacionando las cosas, de por qué la Cuaresma y por qué la Iglesia Católica quiere que hagan más sacrificio en Cuaresma. Por la realidad del pecado, y si logramos la salvación eterna, quiera Dios, por la realidad del purgatorio, que ya lo saben, benditas almas están absolutamente salvadas, pero los sufrimientos del purgatorio son durísimos, no duros.
Según algunos santos, lo mismo que el infierno, con la diferencia que cuando uno termina de pagar, uno pasa al cielo. Pero imaginen lo que es el infierno. Yo quisiera no estar ni un minuto en el infierno, si es que logro la salvación eterna. Y ahí uno va viendo por qué la iglesia, con la sabiduría de Dios, les dice, hagan sacrificio, es Cuaresma, hagan entonces más sacrificio que el resto del año. Un católico siempre tiene que hacer algún tipo de sacrificio. Si no, nuestro catolicismo es una mentira, ya lo hemos dicho. Algunos harán más, otros harán menos, según Dios inspire y según las fuerzas y posibilidades, pero no puede haber un católico en su vida que no haga ningún sacrificio, si no se vuelve una mentira el catolicismo nuestro. Y es muy oscuro, realmente el misterio del sufrimiento y el mal en la tierra es muy oscuro. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué los sufrimientos? Y en este caso son cosas que a veces Dios manda. Los pecados merecen castigos, aún en esta vida. O al menos Dios permite esas cosas para santificación del sujeto. Y fuera de ello, los que nosotros, por elección propia, tenemos que incluir. Todo tiene que tener algún pequeño, por lo menos, sacrificio que uno haya escogido. No solamente las cosas que me vienen de Dios, que son las más importantes y son las más meritorias y son las que más santifican porque las manda Dios o las permite, sino que cada uno tiene que saber escoger en forma personal algunos sacrificios de propia factura, digamos de nuevo. ¿Por qué entonces la cruz? ¿Por qué los sufrimientos? Vamos a ir de lo imperfecto a lo perfecto. Y lo imperfecto son nuestros pecados y es el principal motivo, o el más directo por lo menos, del sacrificio, los sufrimientos y la cruz. Nuestros pecados exigen castigo. Esa falta, aún un pecado venial, en consideración a la omnipotencia de Dios, merece los peores castigos. Porque Él es demasiado y yo soy una nada, y una nada soberbia que le falta el respeto a Dios. En cada pecado yo obro así. En cada pecado. Entonces el primer motivo de ese misterio de por qué el sufrimiento, el dolor y el mal en la tierra, y por qué los pecados que yo debo agregar porque yo escojo libremente, son nuestros pecados. Nuestros pecados exigen castigo por justicia, por justicia. El perdón nos permite la salvación eterna si uno ha hecho un pecado mortal, pero hay que pagar lo que uno hizo, porque la majestad de Dios es demasiado frente a la injuria que le hacemos a ese microbio que somos los seres humanos cuando hacemos cualquier pecado. Primer gran motivo fundante de ese misterio del sufrimiento, el mal y el dolor. Y todo pecado, lo hemos dicho y nunca nos cansaremos de repetirlo, porque la falsa iglesia moderna no dice así, por supuesto porque no es la religión católica, pero desvirtuando todo y dañando a millones de almas de buena fe, engañadas creyendo que eso es catolicismo. La iglesia moderna, este punto es clave. El catolicismo nos enseña todo pecado, lo hemos dicho otras veces, todo pecado es antes que nada un acto contra Dios. No, el pecado es contra el hombre, es también contra el hombre. Pero un pecado, antes que nada, es un acto contra Dios. Es una rebeldía contra el respeto y el honor debido a Dios que se tiene que plasmar en nuestras vidas. Porque Él, Dios, merece y exige. Es Dios, caramba. Basta de ser irreverentes. Merece y exige como tributo de culto y de honor a Él. Él merece y exige el orden de nuestras vidas según Dios. Es evidente. Y la criatura, al pecar, hace un acto de reverencia enorme, aún en un pecado venial, que no nos condena al infierno. Él exige el orden de nuestras vidas hacia Dios, según el catolicismo. Y por esto mismo, la obediencia de la criatura, no la desobediencia de la criatura, como empezó el pecado original. La obediencia de la criatura a lo que Él manda, a sus mandatos. Por eso todo pecado, el que sea, en el fondo es soberbia, porque es una nada, un microbio,
que oye que Dios le dice blanco y ese microbio, nosotros, le dice negro y hace negro. Por eso merecen castigo nuestros pecados, en esta o en la otra vida, para pagar nuestros pecados. Como siempre enseñó la Iglesia Católica, como esta falsa Iglesia moderna niega, por supuesto, y niega también que todo pecado sea antes que nada un acto contra Dios, contra Dios. Y ya saben, en el tema de pagar los pecados, en esa reparación que se exige y pena por lo que hemos hecho malo, si no es aquí, va a ser ojalá logremos salvarnos, pero si no pagamos aquí en la tierra, el sentido de hacer sacrificio, el sentido de la cuaresma, si no pagamos aquí en la tierra, ya lo saben, va a ser después. Y aún si logramos salvarnos, y quiera Dios que sí, son durísimos los castigos de la otra vida. Entonces lo mejor que podemos hacer como católicos es tomar conciencia de que mi religión es la religión del sacrificio y hacer sacrificio. Y si empieza la cuaresma, más entonces que en otra época del año. El Padre Nuestro perdona nuestras deudas. Yo le debo a Dios estas cosas por mis pecados. Y decimos deudas, explican el catecismo, los catecismos, porque lo que debemos por nuestros pecados indefectiblemente será pagado en esta o en la otra vida. Indefectiblemente. El primer motivo, entonces, el más importante de todos, el pecado. El pecado. Otro motivo muy enlazado, ¿por qué hacer sacrificio? ¿Por qué el misterio del dolor y el sufrimiento y la cruz en la tierra? Miren cómo murió Dios, que no tenía nada de pecado. Entonces, enlazado con lo anterior del pecado, por nuestra naturaleza caída, tenemos una naturaleza enferma. Somos enfermos, todos nosotros. Dios no nos hizo así, pero quedamos así por el primer ser humano que existió, nada de evolución. El primero fue Adán y Eva, y de ahí venimos todos. Y por su pecado quedamos enfermos en nuestra naturaleza, con algo que Dios no había hecho, pero que nosotros metimos en nuestra naturaleza, en nuestro primer padre, y heredamos para mal. Y eso nos hace, lo decíamos recién y lo repetimos, tener miles de malos impulsos en nuestro interior, hacia una variedad enorme de distintos pecados. Todos sentimos malos impulsos. Y el sacrificio, cuaresma, en esa tonelada de malos impulsos que sentimos, sirve, sépanlo, para que uno sienta menos malos impulsos. Hacer sacrificio hace que disminuyan, por lo menos, los malos impulsos los vamos a tener hasta que uno muera. Pero hacer sacrificio hace que por lo menos disminuyan los malos impulsos. Y ahí tienen otro motivo muy interesante y muy importante para hacer sacrificio, y más en cuaresma. Padre, estoy tentado de impureza. Haga sacrificio. Haga sacrificio. Normalmente disminuye la fuerza de la tentación haciendo sacrificio. Y el sacrificio en el comer está muy relacionado, o el exceso, lo contrario, andar comiendo de más, está muy relacionado también con las tentaciones de impureza. Está muy relacionado. Entonces es un sacrificio que va muy de la mano para tener menos tentaciones de esas, es comer menos, es comer menos. Y es importante saber eso. Un tercer motivo, este también es importantísimo, para la humildad, hijos, para la humildad. Sobre todo acá, cuidado, porque somos complejos y somos complicados los seres humanos, cuidado acá porque hay una trampa del diablo, pero para la humildad, el remedio duro, pero saludable, son las cruces, las tribulaciones, los dolores. Lo que Dios permite que nos pase, cuando uno es soberbio y empieza a ver palos, y uno empieza a bajar la cabecita. Claro que sirve para la humildad. Pero acá la trampa del diablo es, no, haz este sacrificio porque tú eres un grande, deja de hacer esto, prívate de ese alimento. El problema es lo que nosotros elegimos, que somos tan imperfectos, que cuando uno escoge un sacrificio, tristemente puede servir para caer en una cierta soberbia. Ah, no, porque yo hago eso, porque yo no como aquello. Tristemente sí, somos tan imperfectos. Entonces es mucho más interesante soportar lo que yo no elijo
y me manda Dios, porque eso no depende de mí. Entonces cuando somos soberbios, muchas veces Dios manda castigos. Y son castigos muy saludables para que uno baje el copete. Yo me acuerdo, un sacerdote alemán decía, Dios estaba en Chile, entonces había cogido una expresión chilena. Él decía, Dios castiga los pecados veniales al tiro, dice, inmediatamente. Y fíjense en nuestras vidas, cuando uno la hace, en pequeñas cositas, muchas veces casi inmediatamente viene algo, una llamada de atención de Dios. Y él usaba mucho ese dicho, este sacerdote alemán, Dios castiga los pecados veniales al tiro, como que enseguida viene ahí el palito o el palote. Entonces, estos sufrimientos y este misterio de dolor en la tierra sirve para que seamos humildes. Y es importante saber eso. Y es importante entonces aceptar lo que nos pasa para ser humildes. Para ser humildes. Y cuando las cruces son muy grandes, cuando se muere un ser querido, cuando hay dolores muy grandes, no sé, cualquier sufrimiento muy grande, no, Dios es injusto. Guarda que alguno de nosotros sea capaz de decir una cosa así. Que un pecado venial, chiquitito, por la majestad y santidad de Dios, merece los peores castigos. Los peores, hasta la muerte merece en esta vida. Entonces Dios no es ningún injusto. Yo soy un pecador de primera y Dios es injusto, pero es el colmo de ser descarados. Y así son muchos seres humanos. Y muchos de los que dicen Dios es injusto porque permitió que pase tal cosa o tal otra en mí, cuando uno ve lo que son esas conciencias, tienen toneladas de pecados mortales y todavía se atreven, están alejados de Dios, etc., y todavía se atreven a pronunciar que Dios es injusto. La verdad que qué bueno que es Dios que los soporta y no los aplasta desde el cielo cuando uno se atreve a decir que Dios es injusto. Dios es injusto, linda cosita que somos cada uno y los pecados que cada uno sabrá. Pero Dios es el injusto, no yo. Y aun si fuésemos santos, hasta el santo tiene pecados veniales. O sea que cualquier católico, cualquier hijo de Dios merece todos los sufrimientos que Dios permita que ocurren. Y ser humildes. Piensen mucho en eso porque es una virtud muy difícil. Compren el librito del Papa León XIII de la humildad. Lean esos consejos, son 60 consejos. Muchos lo han comprado, pero no todos. Es una virtud muy difícil y los sufrimientos sirven para ser humildes. Y sirven, en general, bastante para ser humilde. El golpe me hace más humilde. Un cuarto motivo, también muy importante, obtener gracias. Obtener gracias. La oración más el ayuno tiene un poder inmenso. Sufro por mis seres queridos, sufro por mi esposo que está alejado de Dios, sufro por mi esposa, sufro por mis hijos, sufro por mis hermanos, sufro por mi papá, etcétera, etcétera. La oración más el ayuno. Es un medio, hacer sacrificios, el ayuno o cualquier otro, es un medio enorme para obtener gracias de Dios. Es mucho más poderoso. Uno está rezando, es poderoso. Pero si además está rezando, uno hace sacrificio, tiene mucho más fuerza ante Dios para que Él nos otorgue la gracia. Y un quinto motivo, dijimos que íbamos a ir de lo más imperfecto, que son nuestros pecados, a lo más perfecto. El amor a Dios, el amor a Dios. Porque si Él hizo todo eso por mí, y por amor de mí, que soy una nada, y Él no me necesita, Dios no les quepa la menor, no necesita de los seres humanos, pero por amor nos crea y por amor nos ofrece la posibilidad del cielo. Y si Él hace todo eso por mí, por la redención, para que yo sea un digno hijo de Dios, un digno católico, yo tengo que devolver amor. Si Él lo hace por amor, yo tengo que devolver. Si eso es un gesto enorme de amor, infinito como toda acción de Dios, yo tengo que devolver amor. Y me tengo que unir al que me ama. Y si el que me ama murió así, la religión católica, la religión de sacrificio, yo no puedo pretender ser un católico cómodo. No, yo no quiero sufrir nada. Amor a Dios, ese es el motivo más perfecto y tal vez el que más nos cuesta entender, porque somos muy imperfectos, pero como dice el dicho, nobleza obliga. Nobleza obliga, si Él hizo
todo eso por mí, yo tengo que hacer otro tanto por Él. O sea, que está el motivo de unión, de amor y de imitación a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nunca olviden de sus espíritus la religión católica, la religión del sacrificio de la cruz y del sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Si no es una mentira nuestro catolicismo y estamos en Cuaresma. Las 3 obras cuaresmales típicas, oración, penitencia o sacrificio y limosna. Oración, sacrificio y limosna. Oración, consejos ahora prácticos. Tenemos la alegría con el Padre Pío, lo hemos dicho varias veces, que casi todos nuestros fieles rezan el rosario, es una alegría. El que reza el rosario logra la salvación eterna, es el premio. Pero no todos rezan el rosario todos los días. Entonces, si alguno o varios de los que están escuchando por el internet, todavía de nuestros fieles, y ojalá cualquier persona, todavía no es un católico de rosario diario, sin excepción. Prefiero morirme antes de no rezar el rosario un día. Si todavía son católicos así, Cuaresma. En Cuaresma cambio. Primer propósito de Cuaresma, oración, el rosario todos los días. Segundo consejo de oración, y se mete el sacrificio también, en lo que voy a decir. Y creo que es el más hermoso de todos, otro año lo he dicho, para pagar por nuestros pecados. Venir más a misa. Es Cuaresma. Los felicito, realmente Colombia es un país muy piadoso, el más piadoso de todo el resto de Hispanoamérica, y vienen muchos fieles a misa cada día, pero obviamente no vienen tantos y no vienen todos como ahora que la capilla está llena. Es Cuaresma. Yo con nada pago tanto por mis pecados como estando en misa y recibiendo la Santa Comunión. Recibo a Dios. Y miren todos los sacrificios, la oración, la más perfecta de todas, la Santa Misa, pero también el sacrificio. Hacen 2 cosas de Cuaresma, 2 obras de Cuaresma en una sola acción. Primero, tienen que levantarse más temprano para llegar a misa. Ya tienen un primer sacrificio. O cuando no puedan venir, se levantan más temprano para rezar en su casa. Y todo es muy fácil, porque hago un sacrificio de levantarme, salgo de mi casa, que el tiempo que me lleva, que madrugar, un sacrificio para el cuerpo, y hay que hacer sacrificios, nuestros cuerpos tienen malas tendencias. Sacrificio del sueño, duermo menos, me levanto más temprano. Sacrificio del frío, muchas mañanas de Bogotá lo saben, son bastante frías, algunas mañanas. Sacrificio de tomar el bus o el transporte que sea, el Transmilenio. Los cansancios, los trancones, la vida de Bogotá. Aún si vienen a la tarde, tiempo, cansancio, trancones. El dinero que gasto para llegar a la capilla es el mejor sacrificio de todos y es con lo que más pagamos nuestros pecados. Ahí tienen tal vez la mayor insistencia de estos 4, 5, 6 consejos prácticos de qué hacer en Cuaresma. La misa, rosario y la misa. Vengan mucho a misa. Y tienen el premio de recibir a Dios. Encima que hacen esos sacrificios para pagar muchísimos pecados, reciben a Dios en la Santa Misa. Mejor imposible. Ese es el más importante y el más hermoso y el mejor de los sacrificios que pueden hacer en Cuaresma, venir mucho entre semana a misa. Otro ejemplo, comer menos, por supuesto. El cuerpo nuestro carga muchas malas tendencias y tenerlo con algo menos de alimento hace bien para tener menos malas tendencias. Lo que tenemos muy a mano y muy fácil, en nuestra propia casa. Proponerse casi no cenar. A la noche, en vez de comerse su buena cena, no tomen, por ejemplo, lo que ustedes dispongan, pero algo líquido nomás. Y no coman nada sólido en toda la Cuaresma, o de lunes a viernes, porque es cierto que también el domingo no se acostumbra a hacer Cuaresma, es día de fiesta en el catolicismo. Pero por decir algo, hagan de lunes a viernes, cenar algo líquido, una aromática, un café con leche, un agua panela, lo que sea, pero algo líquido nomás. No comer nada sólido, estoy dando ejemplos, uno lo puede modificar. Tal vez de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, porque además los sábados muchas veces es el día de reuniones familiares y uno no va a andar haciendo sacrificio en las reuniones familiares, es difícil. Comer con moderación, pero hacer sacrificio. Entonces tal vez lunes a viernes algo líquido nomás. Y encima este tipo de cosas mejoran la salud. Todos los médicos lo han enseñado. Encima
Comer casi nada a la noche mejora la salud, como si fuese poco. Mejora la salud. Y hacer todas estas cosas por amor a Dios. Que el motivo sea amor a Dios. Fíjense que es la última advertencia que la Iglesia pone justo antes de que empiece la Cuaresma en la epístola. San Pablo dice, si tuviese toda la ciencia de hablar a la lengua de los hombres y de los santos, la oración, hagamos equivalencias, la primera hora de Cuaresma, es ciencia de Dios. La oración es ciencia de Dios. Entonces, si es en Cuaresma, oración, digamos nosotros. Toda la ciencia de ángeles y santos, oración. Si diera todo mi dinero para dar comida a los pobres, limosna, den más limosna en Cuaresma. Y si yo entregara mi cuerpo a las llamas para que arda mi cuerpo, sacrificio. Ahí tienen, miren, se puede hacer una linda comparación. Oración, limosna y sacrificio. Dice San Pablo, si yo hiciera todas esas cosas, las obras cuaresmales, y no tuviese caridad, de nada me serviría. Vale decir que nuestros espíritus tienen que estar en estas obras de Cuaresma, oración, limosna y sacrificio. Lo hago en última instancia por caridad, porque Él hizo todo eso por mí y yo quiero hacerlo en unión para unirme con Él. Si hago todas estas cosas y no lo hago por amor a Dios y al prójimo, si no lo hago por caridad, de nada me aprovecha. Entonces es muy importante esta última salvedad, hacer estas obras de Cuaresma por caridad, por amor a Dios. Quiero demostrar amor a Dios con la oración, la limosna y el sacrificio. Hagamos entonces ojalá podamos con su gracia una hermosa Cuaresma, una buena y hermosa Cuaresma, los ejercicios de Cuaresma como estos ejemplos que hemos dado y otros que ustedes podrán pensar para elevar nuestra alma, para unión con Dios, nuestro Señor Jesucristo, para pago de nuestros pecados, para poder salvarnos, para ahorrarnos purgatorios si logramos salvarnos, para disminuir los malos impulsos de nuestros cuerpos, para las gracias que siempre estamos pidiendo y necesitando para uno mismo o para nuestros seres queridos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.